Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero comenzar este día en dándole las gracias a Dios porque Él nos permite poder compartir la palabra de Dios por estos medios, tanto para mi vida como para la tuya. Somos agradecidos a Dios. Amén. Bien, vamos a Génesis capítulo 39 del versículo 11 hasta el 23 en la NTV. Dice: Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresara a la casa. Luego le contó la versión de lo que sucedió. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos». Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Pero poco tiempo después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén. Hoy esta enseñanza tiene por título Permaneciendo fieles. Seguramente ya varios de nosotros conocemos esta historia, a lo mejor ya la has escuchado, pero siempre es bueno volver a recordarla. Y recordando un poquito de quién era José, José era uno de los hijos de Jacob, el hijo menor, querido, favorecido por su papá, y también era odiado por sus hermanos, a tal punto que fue maltratado y vendido por sus hermanos. Pero note una cosa, aunque parecía que a José le iba todo mal, la misericordia de Dios no se apartaba de él. José llega a Egipto y con el favor de Dios llega a agradar a Potifar a tal punto que es puesto como una autoridad importante en Egipto. Era un hombre de mucha confianza para Potifar. Y con todo esto, la mujer de Potifar, dejándose llevar por la tentación de acostarse con José, aunque José rechazó rotundamente y hasta sale huyendo de todo esto. Bien, ahora la palabra de Dios nos exhorta a siempre huir del pecado. Eclesiastés 21:2 dice: huye del pecado. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y aunque sabemos bien que tenemos que salir huyendo del pecado, nuestra naturaleza carnal, que es débil, fácil de convencer, casi siempre estamos jugando con el pecado, y muchos de nosotros estamos tan enredados con el pecado que hemos perdido lo más valioso que podemos tener, es nuestra relación con Dios. De perder esa cercanía que tenías antes con Dios. Y si tendría que preguntarte algo en este día sería: ¿cuál es aquella cosa o situación que te está apartando del Señor? Tal vez ya estés muy apartado del Señor o estés apartándote de Dios recién. Hoy piensa, detente, analiza. ¿Todo esto que estás haciendo te hace bien a ti? ¿Le hace bien a tu familia? Tal vez hasta nos estamos engañándonos a nosotros mismos con todo esto.
Tal vez digamos que esto no afecta a nadie. Créeme, todo afecta tu vida. Y el pecado tiene por propósito es de alejarnos de Dios. Note bien la actitud que tomó José frente al acoso. Él sale huyendo, sin importar la ropa que había perdido, sin importar el qué dirán, sin importar que la esposa del alto funcionario le estaba diciendo que se acueste con ella. Él sale huyendo. José escapa de acostarse con ella, escapa de la fornicación. Y algo que lo mueve a José de escapar de esta situación era que él estaba cuidando de hacer bien las cosas. Él sabía que Dios tenía favor con su vida y que el pecado destruía todo lo que Dios estaba haciendo con él. Me imagino si José hubiera caído frente a esa situación, tal vez se hubiera roto la relación con Dios que él tenía. José era conocido como una de las personas muy íntegras, pero todo hubiera cambiado si hubiera tomado la decisión de ceder al pecado. El íntegro viviría sin integridad después de ese día. Tal vez hoy en día vemos muchos jóvenes que pelean con este tema de la sexualidad, de la fornicación, o tal vez son otras situaciones que te están apartando de esa relación. Hoy piensa que es aquello que no te deja tener esa comunión con Dios, esa relación con nuestro Padre amado. ¿Qué es eso que está rompiendo esa cercanía con Dios? Porque Dios está dispuesto a guiarnos, a llevarnos por sendas de pastos verdes, agradables para nosotros, pero nosotros somos los que decidimos cada día, en cada situación. Nosotros decidimos en obedecerle a Dios o ceder al pecado, y cada una de esas decisiones trae consecuencias en nuestra vida. ¿Nos acercamos más a Dios o nos estamos alejando de nuestro Dios? Tal vez ahora mismo estés luchando en tratar de recuperar esa relación con Dios, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos el control de esa situación, pero no es así. Aunque parezca estar bien, parece no afectar, te está alejando del favor de Dios para con tu vida. Hoy la palabra de Dios nos exhorta a huir de aquello que nos está interfiriendo en nuestra relación con nuestro Padre. Y otra cosa que nos enseña en este día es, si José no se quedó para pelear con la tentación, es porque él sabía que no podía vencer con sus fuerzas. Él sabía que tenía que huir porque esta tentación podía acabar con aquello que había construido con sus fuerzas, con todo lo que Dios le había dado. Era mayordomo de todo. Potifar no hacía nada porque José se encargaba de tomar decisiones importantes. José era quien mandaba y daba órdenes, y todo funcionaba bien de la mejor manera, pero era porque Dios estaba en la vida de José. Y José sabía que él no podía traicionar esa confianza que él había construido. Por eso él decide huir a todo esto, y aunque para el mundo esto sea de cobardes, yo sé que los valientes muchas veces salen huyendo por permanecer siendo fieles en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y mire que después que José es acusado y puesto injustamente en la prisión, vemos que José no hace nada para defenderse, no dice nada. Ahora, cuando nosotros hemos atravesado algo similar, cuando fuiste culpado por algo injusto, a lo mejor decidimos hacer bien las cosas, pero pasa algo que nos desmotiva. A lo mejor me arrepiento de todo corazón y quiero hacer las cosas bien, y vienen las pruebas, me roban el celular o algo pasa en mi vida. Yo me identifico con todo esto y estoy seguro que muchos se identifican en este caso, que por hacer bien las cosas nos pasan problemas y que traen consecuencias a nuestra vida y hasta nuestra familia. José era culpado y hasta las evidencias lo culpaban. Y con todas estas pruebas y con todo en contra de él, aunque en el fondo sabía que José era inocente, él decide callar. Y en esto el Señor me mostraba que no importa si eres culpable de algo que no hiciste,
que si eres juzgado y criticado cuando solamente tu intención es conocer más a Dios, que siendo líder eres atacado con indiferencia de los demás, que si tal vez no te sientes parte de un grupo por X persona, hoy el Señor te dice, aprende a callar, porque Dios va delante de ti. No importa lo que esté pasando ahora, actúa como José, no digas nada, guarda tus palabras. Aunque quieras defenderte, no te defiendas, calla, porque Dios cambia todo a tu favor. José no dijo nada, aunque él podía defenderse, pero decidió no decir nada. El secreto de José era que él sabía que Dios no lo abandonaría. Dios es nuestro ayudador. Él tiene la última palabra en nuestra vida. Solo permanece fiel a la voluntad de Dios. Aunque parece que Dios se apartó de José, porque José la pasó mal por momentos, él fue a la cárcel después de todo eso, rodeado de presos de Egipto que habían cometido muchas cosas malas, él estaba ahí. Podemos ver el favor de Dios, que Dios seguía cuidando la vida de José, porque la acusación que tenía José para esos tiempos se merecía con la pena de muerte. Era costumbre en ese lugar castigar con la muerte esas situaciones, y más y peor aún si era la mujer de Potifar. Y viendo todo esto, vemos que Potifar sigue siendo bueno con José. Él decide no matarlo ni castigarlo, solo decide perdonarlo enviándolo a la cárcel. Y ahí está el favor de Dios para la vida de José. Y si nosotros nos ponemos en los zapatos de José, que por momentos estamos en una posición elevada, alta, de mucha autoridad, pero vemos que todo comienza a cambiar y después vemos a José en posiciones donde quizá para muchos nos puede costar mucho soportar y aguantar. Pero la vida del cristiano es así. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Tiempos donde hay mucha felicidad y tiempos donde hay mucha preocupación. Pero hoy el devocional nos habla que cuando esos tiempos vengan, debemos como iglesia, como familia, permanecer siendo fieles al Señor. Permanece siendo fiel a Dios. Y Dios va a respaldar todo lo que tú estés haciendo en este tiempo. Ahora, no es que José le gustaba estar en lugares altos liderando, sino que José marcaba una diferencia con su actitud, con su manera de pensar, de hablar, de cómo es él. Si hoy el Señor nos puso en una familia, en un lugar donde estamos trabajando, en una iglesia, marquemos una diferencia. Reflejemos la luz que todo cristiano debe tener. Si el Señor nos puso en un lugar donde nos va mal, marca una diferencia. Sé luz en ese lugar, con tu manera de trabajar, con tu manera de vivir esta vida, porque sé y estoy seguro que nos va a costar, pero se puede ser ejemplo donde Dios nos puso. Que hoy podamos influir en amigos, en compañeros, en nuestra familia, a vivir como hijos de Dios, permaneciendo en el amor de Dios, en siendo fieles a todo lo que el Señor esté diciendo a nuestras vidas. No cedan a la tentación, huyan del pecado, que solo nos aleja de vivir una vida cerca de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por estas palabras que nos has traído en este día. Gracias, Padre amado, porque tú nos respaldas en cada momento. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en donde estamos. Ayúdanos a alejarnos del pecado, de todo lo externo que nos daña, nos contamina, y también de las luchas internas que todos tenemos. Respáldanos a cada uno. Cuando estemos siendo culpados por algo que no hicimos, o estemos avergonzados por esa situación que nos están culpando injustamente, ayúdanos a callar y saber que tú tienes la última palabra.
y úsanos como cristianos siendo luz en todo lugar, que podamos cambiar ambientes, que podamos cambiar familias, vidas con nuestra forma de ser, con nuestra manera de vivir. Quiero poder influenciar mi entorno, obedeciendo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.